Ahí se logra ver, doctor. Correcto. ¿Sí se logra ver? Sí, se escucha muy bien. Bueno, no se puede ver. Voy a tratar de compartir de nuevo, doctor. Ahora, un momento, por favor. Chicos, ¿se logra observar ahora? Sí, está muy bien. Ya, ok. Buenos días, doctor. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el seminario número 2, que lleva por título Traumatismo torácico, ¿no? El encargado de lo que es generalidades y traumatismo cerrado está a cargo de mi persona, por Brian Pérez Malqui. Primero vamos a dar un poco de generalidades, como lo había mencionado, que el trauma es la cuarta causa principal de todas las muertes civiles, ¿no? El traumatismo en la caja torácica específicamente, ¿no? En este caso. Cabe señalar que casi dos de las terceras partes de los traumas torácicos están asociados a lo que son otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en imagen, podría ser una rotura de aorta, también una rotura pulmonar, ¿no? Por compresión torácica, ¿no? Y es una buena esquematización, como si estuvieran insuflando un globo y luego lo reventaran por la misma compresión, ¿no? O también podría haber eh, traumatismos cardíacos, ¿no? Por lo que es la presión del esternón y una fractura del esternón y otras estructuras cercanas al área del trauma. Vamos a ver que la pared torácica van a existir diferentes traumas a diferentes niveles, ¿no? En el trauma torácico, por ejemplo, tenemos a la altura de la pared torácica, tenemos las fracturas costales y las esternales, ¿no? Muy común en las esternales, en los choques, ¿no? En los choques automovilísticos. Las lesiones pulmonarias, por ejemplo, tenemos la contusión pulmonar, el hemotórax, el neumotórax, rotura traqueobronquial, ¿no? Eso más adelante lo voy a explicar. Luego, las lesiones cardiovasculares, por ejemplo, tenemos la contusión cardíaca, la rotura aórtica, como ya lo había mencionado en los casos de los choques automovilísticos, la rotura y el taponamiento cardíaco, ¿no? Acá tenemos que recordar la famosa triada de Beck. También tenemos que otros tipos de roturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las roturas esofágicas y las lesiones diafragmáticas. Estas son un poco más raras. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación, ¿no? En medida general, ¿no? Una vista muy general. Vamos a ver que los traumatismos lo dividen en traumatismo cerrado y traumatismo abierto. Los cerrados, que son consecuencias de traumatismo directo, ¿no? Por ejemplo, los choques, ¿no? Como les había mencionado, también caídas de bicicleta, ¿no? O accidentes por motociclistas, ¿no? Suelen ser secundarios, ¿no? Los que son los accidentes de tráfico, como ya he mencionado, atropellos o caídas. Bueno, hay mayor incidencia en niños pequeños y las lesiones más frecuentes son las costales y la contusión pulmonar, ¿no? También mencionan algunas otras literaturas de que en los traumas cerrados el órgano más afectado es el vaso, ¿no? Con un 55% y le sigue el hígado, ¿no? Con un 40 o 50%. Vamos a ver que los mecanismos para el traumatismo cerrado son el impacto frontal del vehículo, el impacto lateral, la expulsión del vehículo, las lesiones por vuelco del vehículo, el atropello, los accidentes, las personas que manejan motocicleta, también caídas desde grandes alturas o las explosiones, ¿no? Y el traumatismo abierto es frecuente el neumotórax, el hemotórax, lo que es la laceración pulmonar y lo que son las lesiones de grandes vasos, ¿no? A estos su mecanismo de acción sería lo que es la lesión por arma de fuego y las armas blancas, ¿no?
También, para primera instancia, nosotros tenemos que actuar con el ABCDE, ¿no? A, la vía aérea; B, lo que es la respiración, ¿no? La frecuencia respiratoria; la C, la circulación. eh, Siempre valorar lo que es el pulso, el relleno capilar, ¿no? Y la temperatura, y buscar las hemorragias. La D, vamos a ver lo que acá lo mencionan mucho, lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que un máximo de 15 y menor a 3, ¿no? Pero hay otras literaturas que lo mencionan de menores de 14 a 13, de 13 a 9, y menores de 9 es un caso muy grave, ¿no? En la escala de Glasgow básicamente lo que clasifican es la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y la exposición pupilar. Y en la E es la exposición, ¿no? De las zonas afectadas, cubrir y prevenir, y para evitar lo que es la hipotermia, ¿no? Y que genera lo que es la triada mortal. Luego vamos a ver que la biomecánica, el traumatismo penetrante en la combinación con un aumento de lo que son los accidentes de tráfico de alta energía, también esto puede explicar lo que es la incidencia, ¿no? De las lesiones vasculares torácicas de importancia, ¿no? Hubo un trabajo en el cual eh, se hicieron que 4.459 pacientes sufrieron lesiones vasculares y 5.760 personas sufrieron un accidente de tránsito, ¿no? Quedando en detalle, en conclusión, de que los pacientes eran mayor de incidencia de sexo masculino, y que, bueno, y los accidentes más comunes son los accidentes de tránsito, ¿no? Para generar estos tipos de lesiones, ¿no? De traumas torácicos. Vemos que las lesiones vasculares del tronco predominaron un 66% y de las extremidades del miembro inferior un 19%. Vamos a ver que la fisiopatología está generada por tres puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hipoxia tisular, la hipercamia y la acidosis, ¿no? Las dos primeras generadas por la hipoperfusión, ¿no? Vamos a ver que también la fisiopatología del tórax inestable, ¿no? Un cuyo grado de inestabilidad que depende del número de fracturas o fragmentos costales anteriores, ¿no? Que originan el aumento del trabajo respiratorio. El traumatismo abierto es la solución de la continuidad de la pared torácica y pleural, ¿no? Y que permitirá que el aire entre con mayor facilidad. Bueno, este es el factor lógicamente mayor cuando es en el área de la herida torácica, ¿no? Este es por así decirlo, es un herido dependiente, ¿no? Porque va a depender, ¿no? El daño con el tamaño de la herida o el área de la herida, ¿no? La contusión pulmonar, bueno, procedieron lo que es una lesión local caracterizada por lo que es una hemorragia intersticial, alveolar y lesiones del edema pulmonar local, ¿no? También vamos a ver que la contusión miocárdica se origina por lo que es mecanismo de compresión directa o mecanismo de aceleración o desaceleración. Y vamos a ver que la evaluación clínica, vamos a ver cuatro puntos muy importantes, ¿no? Identificar el mecanismo de lesión, la exploración clínica inicial centrada, las lesiones potencialmente mortales y el manejo terapéutico inicial mediante maniobras de reanimación y estabilización. Vamos a ver primero de lo que es la exploración inicial y lo que es el estado hemodinámico, ¿no? Bueno, la exploración clínica inicial se debe hacer por el patrón respiratorio, ¿no? También vamos a tener que observar bastante lo que es la simetría torácica, si es que hay dolor, y el enfisema subcutáneo, ¿no? El estado hemodinámico acá, por la presencia de lo que es la irgurgitación yugular, es sugerente a descartar lo que es una neumotórax a tensión, que va a ser siempre un diagnóstico clínico, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son las lesiones letales y las lesiones potencialmente letales, ¿no? Y luego vamos a ver sobre lo que son las maniobras de reanimación y estabilización. Las lesiones letales, bueno, tenemos lo que son las de revisión primaria, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la obstrucción de las vías aéreas, la neumonía de atención, las neumotoras de atención, disculpen, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, el arresto cardíaco y las lesiones del árbol traqueobronquial, ¿no? Y las revisiones secundarias, las lesiones potencialmente letales, son un neumotórax simple, es un hemotórax, las lesiones de la aorta, la contusión pulmonar, la contusión miocárdica y lo que son las lesiones mediastino y el tórax inestable. Las maniobras de ventilación van a ser lo que es la apertura y la permeabilización de la vía aérea mediante lo que es la intubación traqueal, ¿no? Mantener la respiración, bueno, en este capítulo incluye tanto lo que es la oxigenación como la ventilación. También mantener hemodinámicamente al paciente, teniendo en cuenta, ¿no? Lo que es inicialmente la causa frecuente de lo que es la hipovolemia, y bueno, y si no se puede restaurar lo que es no se logra reanimar, se va a hacer lo que es una trocotomía de emergencia, ¿no? Luego vamos a ver un traumatismo torácico cerrado, ¿no? Que es el segundo punto que me tocó hablar. Bueno, esto vamos a hacer un poco
ya lo habíamos explicado un poco sobre lo que son los mecanismos de acción, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco más de la epidemiología y la etiología y algunos casos, ¿no? La epidemiología, este es el tipo más común, ¿no? Algunas literaturas mencionan que tiene entre 60, 80, otros 80, pero el 80% de todos los traumas, ¿no? Y el 15 o 20% lo clasifican a los traumas abiertos. Puede ser de alto riesgo un trauma cerrado cuando el paciente es mayor de edad. Por ejemplo, acá vemos la clásica posición del paciente, ¿no? Vemos que el paciente está de copiloto, ¿no? Mayormente es lo que se lleva en el mayor grado de lo que es la contusión, ¿no? El paciente está del lado de copiloto, también vamos a ver que no se utiliza el cinturón de manera adecuada y algunas veces también se va a presentar lo que son fracturas de cadera, disculpe, luxaciones de cadera, ¿no? En este caso sería la posterior. La etiología, como ya le había mencionado, lo más comunes son los choques automovilísticos, ¿no? El clásico tumor roto, ¿no? Que hace que hay una rotura de aorta, ¿no? En este caso. También vamos a ver que los mecanismos de lesión, ¿no? Va a ser provocado por una aceleración, luego una desaceleración, una compresión y un estiramiento, ¿no? Vemos ahí un hematoma en el área del pecho del paciente, ¿no? Es más o menos como que o cuando llegan así el paciente a la emergencia, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito. Vamos a ver que ahora las lesiones del mediastino, vamos a ver las lesiones de la aorta torácica, ¿no? Vamos a ver que hay una incidencia de menos de 2%, es un trauma cerrado, dos tercios asociados a los que son una fractura costal alta, esternón o escápula, ¿no? Vamos a ver que las direcciones iniciales son una rotura por hemotórax mediastínico y un hemotórax o una hemorragia masiva, ¿no? Su localización en el 90% es el istmo de la aorta, los mecanismos es cizallamiento por aceleración brusca de la clínica, dolor, eh, disfonía, disfagia, paraplegia y el shock, ¿no? El diagnóstico podría ser por sospecha clínica, una radiografía simple mostraría lo que es un mediastino ensanchado, ¿no? Un derrame pleural. También vamos a ver lo que nos sería útil, lo que es una ortografía, también un eco transesofágico, ¿no? El tratamiento es urgente, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el neumotórax, ¿no? Presente siempre el 70% de las heridas penetrantes y de 15 a 50% en un trauma cerrado. El 65% se presenta como hemotórax. El neumotórax simple, como ya lo hemos visto, este es un potencialmente letal, que es el más frecuente, es una hipoventilación, hiperresonancia, insuficiencia respiratoria variable, y va a ser una toracentesis diagnóstica o una radiografía para evaluar si es que es mayor al 10% del parénquima, ¿no? Una neumotórax, atención, que nos importa mucho los mecanismos que son por trama cerrado, es un mecanismo valvular como acúmulo progresivo del aire en el espacio pleural, un síndrome de afectivo progresivo por un colapso pulmonar, un colapso hemodinámico por desplazamientos mediastínicos, ¿no? Luego vamos a ver las fracturas costales, que es la lesión más frecuente en los traumatismos cerrados, que hasta el 40% puede pasar desapercibidas en el primer examen de radiografía, ¿no? Con frecuencia indica lesión pulmonar y subyacente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que son las contusiones, el neumotórax y el hemotórax, ¿no? Bueno, las tres primeras costillas descartar lesiones mediastínicas, por ejemplo, tenemos las lesiones del corazón, de los grandes vasos, del árbol tracorronquial, o el desgarro pulmonar, ¿no? Y de la novena a la duodécima, descartar lo que son las lesiones hepáticas, esplénicas y renales, ¿no? Y el tratamiento es el control del dolor, ¿no? La fisioterapia, la humidificación, hidratación y también la fijación de grandes destrozos en los que son los pacientes ancianos, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el tórax inestable o bolet costal, ¿no? Bueno, es una zona anterior o anterolateral del tórax, se da con frecuencia en esa área. Son fracturas de dos puntos diferentes, ¿no? La respiración paradójica habla mucho en esta patología, ¿no? Va a ser causada por una contusión pulmonar, hipoxemia, por alteraciones de la ventilación, hiperfusión y el shunt, ¿no? El shunt pulmonar. La alteración ventilatoria, bueno, va a haber una disminución de lo que son también el volumen pulmonar y la distensibilidad, ¿no? El aumento de la resistencia de la vía aérea y el mayor esfuerzo respiratorio. Va a haber una tos inespecífica, también retención de secreciones, una telectasia, y posterior una neumonía, ¿no? El tratamiento es la analgesia, el oxígeno, también la humidificación, la fisioterapia, ¿no? Y la ventilación mecánica para la estabilización neumática interna, ¿no? Y la cirugía solo en grandes lesiones.
La contusión pulmonar, bueno, vamos a ver lo que son lesiones parenquimatosas, más comunes tras el trauma torácico, cerrado o penetrante, presente en el 70% de los traumas graves y va a tener una mortalidad de 25 a 50%, ¿no? Los mecanismos va a ser por imposición, la inercia y la disrupción, ¿no? Esto quiere decir por aumento de la presión, desaceleración y las lesiones directas de la pared alveolar. Vamos a ver que el diagnóstico radiológico es la opacificación del parénquima pulmonar, la aparición de entre 4 a 6 horas y la infiltración del alveolo intersticial. Vamos a ver ahora el hemotórax. El hemotórax va a ser un líquido en la pleura tras un trauma, ¿no? Un hemotórax, como ya lo he mencionado, como su propio nombre lo dice, ¿no? Aparece entre el 50% de los casos, del 5 al 20%, al 20% es bilateral. El de origen es el sangrado que tiene que ser autolimitado, sin efecto de masa. También va a haber el sangrado arterial provocado por la presión y desplazamiento del mediastino y del pulmón. La exploración va a ser la ocultación de los ruidos hidroaéreos abolidos, la matidez a la percusión. La radiografía de tórax va a ser de ayuda para el diagnóstico, ¿no? También la punción con aguja fina en caso de urgencia, ¿no? Para el caso de la infiltración. El tratamiento, bueno, restaurar la volemia y el drenaje torácico, ¿no? Bueno, el drenaje torácico tiene que ser de 1 litro a litro y medio, ¿no? Inicial. Luego, lesiones de la vía aérea, como lo había mencionado, las lesiones traqueobronquiales son también muy frecuentes en este caso. Bueno, no son tan frecuentes, es del 1 al 2% tras el trauma cerrado de alta energía, ¿no? O violenta, asociada a lo que es la contusión y lesiones de pared. Localización y forma, bueno, la tráquea cervical, un trauma directo, ¿no? O hiperpresión de la glotis cerrada. En la tráquea torácica y carina es la compresión del esternón y la columna, ¿no? También la carina es el más afectado en el 80%. Vamos a ver que los mecanismos de acción son por cizallamiento y por lo que es la desaceleración, ¿no? La clínica va a presentar un enfisema subcutáneo, un mediastínico, disnea, hemoptisis, atelectasia, ¿no? Tonalidad de la voz, insuficiencia respiratoria. El tratamiento va a ser con oxígeno, drenaje torácico y ventilación mecánica, ¿no? Y una reparación quirúrgica si la insuficiencia respiratoria es muy grave. Y las lesiones de diafragmáticas, vamos a ver que estos representan de 10 al 20% en los que son los traumas penetrantes y de 7% en los traumas cerrados, ¿no? El lado izquierdo es el más común, como vemos en la imagen, es el más común, es el lado más afectado. Bueno, el hígado se protege del desarrollo derecho, ¿no? Los mecanismos de acción por elevación brusca de la presión del abdomen o estallido de la cúpula diafragmática, ¿no? El trauma penetrante o fragmento de las costillas también va a ser provocado por una violenta distensión del músculo, ¿no? Vamos a ver que va a haber herniaciones de vísceras, ¿no? Por ejemplo, el estómago, colon, hígado, vaso, incluso hasta el riñón, ¿no? El diagnóstico va a ser restos diagnósticos descritos hasta años. Va a ver que también la radiografía un enema opaco, un contraste también, una tomografía torácica y una ecografía. El tratamiento quirúrgico va a ser precoz, ¿no? Mortalidad global en un 4%, aumenta con lo que es, hay encarcelación de las vísceras o la necrosis, ¿no? Que es en el peor de los casos. Y ya por último vamos a ver los que son las lesiones esofágicas, ¿no? Con una incidencia del 0,2% en los traumas. Los mecanismos es una violencia externa, penetrante o cerrada, ¿no? Por un cuerpo extraño durante el ingesto, durante la extracción, una iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, una endoscopía, unas dilataciones de esclerosis de varices o una colocación de balón. También vamos a ver que la clínica insidiosa y el diagnóstico tardío va a provocar lo que es una disfagia, una hematemesis, un enfisema cervical o mediastínico, un derrame pleural. El diagnóstico se va a hacer mediante lo que es una radiografía, un tránsito esofágico, una esofagoscopía, ¿no? Las complicaciones van a ser lo que son las mediastinitis, empiema, sepsis grave y el tratamiento va a ser bueno, va a tener una mortalidad del 70%, ¿no? Y es netamente quirúrgico también. Bueno, doctor, eso es con respecto a lo que es generalidades y traumatismo cerrado. Doctor, está apagado su audio, creo. Muy bien, lo felicito, muy bien. Siguiente.
Sí, sí, doctor. Ahí comparto la diapositiva, doctor. Gracias. Tienes unas notas acá y sin hacer mucho. ¿Se puede observar las diapositivas, chicos? Está muy bien todo, muy bien. Ok, doctor, listo. Bueno, para continuar con la exposición, yo soy Pérez Acuña Leonardo. Y bueno, ahora vamos a continuar hablando ya sobre, mi compañero ya habló sobre generalidades, traumatismo cerrado. Ahora en esta ocasión a mí me ha tocado hablar sobre traumatismos torácico abierto. No, hay que tener mucho en cuenta que siempre es importante de que traumatismo abierto, ¿no? O también conocido como penetrante, principalmente puede deberse ya sea por un proceso de navajo, un proceso de disparo con el proceso de cavitación, o muchas veces por una agresión, ¿no? Donde lamentablemente va a haber una agresión, ¿no? Va a haber una solución de continuidad a nivel de la piel. Y que muchas veces, pues, estos proyectiles o armas cursoportantes pueden desgarrar y penetrar pues los órganos vecinos, principalmente ya sea torácicos laterales, y puede provocar posteriormente una hemorragia masiva. Entonces hay que tener mucho en cuenta que principalmente si hablamos de las manifestaciones del traumatismo torácico abierto a nivel de la contusión y laceración, tenemos mucho que son principalmente el 95% se van a producir pues, por una rotura principalmente de la estructura anatómica, ya sea con salida de aire, sangre o en muchos casos ambas. Hay que tener mucho en cuenta si hablamos de la salida de aire, tenemos que principalmente va a haber un rompimiento, una rotura de la integridad física de la pleura visceral, ¿no? Esta capa que recubre principalmente nuestros órganos importantes, donde va a haber principalmente un colapso a nivel del pulmón, produciendo principalmente un neumotórax, que tiene un gran porcentaje de aparición en los traumatismos torácicos abiertos, ¿no? Y obviamente muchas veces podemos encontrar una salida de sangre que constituye a un derrame pleural como complicación del traumatismo torácico abierto. En cavidades pleurales podríamos ¿no? tener hemotoras. Si vemos una presencia de penetración a nivel de una vía aérea principal, muchas veces podemos tener una ruptura traqueal, bronquial, traqueobronquial, o generalmente que lamentablemente estos procedimientos son netamente quirúrgicos, ¿no? Y fracturas medianísticas, ¿no? Puede haber un tamponamiento cardíaco, pero si hablamos de netamente un traumatismo torácico abierto, si hablamos de fracturas medianísticas, principalmente podríamos tener ya sea una rotura de aorta, una rotura de grandes vasos, roturas diafragmáticas que muchas veces pueden conllevar a un neumo mediastino. Entonces, si hablamos netamente sobre el traumatismo torácico abierto, hay que tener mucho en cuenta que muchos de los instrumentos que originan o que son factores etiológicos de este traumatismo abierto van a atravesar principalmente la pleura parietal, ¿no? Y representan entre el 10 al 15% de todos los traumatismos torácicos, ¿no? La etiología, como dije, es por arma blanca, que la mortalidad de 2 a 8%, y el arma de fuego que lamentablemente su índice, no su tasa de porcentaje de mortalidad es alta. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de lesión tisular se da por tres principios básicos e importantes, principalmente la disipación de la energía cinética, principalmente por el proceso de cavitación por el arma de fuego, ¿no? Por lesiones secundarias a los proyectiles secundarios, a los proyectiles, ¿no? Por ese efecto de cavitación que mientras va dando ese giro, va lacerando, cortando y penetrando, pues durante todo su recorrido las diferentes estructuras corporales, ¿no? En este caso los órganos internos, ¿no? Y esta pues la más importante, que es la lesión por cavitación. Hay que tener en cuenta si hablamos de una epidemiología en lesiones asociadas, ¿no? El 50% son principalmente pues, en pared torácica, ¿no? Factores costales, tórax inestable, fracturas externales, que principalmente son más que todo traumatismos torácicos cerrados. Pero si hablamos de un 20% asociado a lesiones cardiovasculares en un traumatismo torácico abierto, ya podemos hablar sobre una rotura aórtica, o muchas veces roturas que
pues por esa complicación pueden conllevar un taponamiento cardíaco. Entonces es muy importante tener en cuenta que las lesiones asociadas, ¿no? Principalmente en un alto porcentaje son los neumotórax y los hemotórax, ¿no? En segundo lugar podemos tener contusiones pulmonares, un neumomediastino, un neumopericardio, ¿no? Lesiones penetrantes cardíacas, taponamiento, lesiones vasculares, lesiones traqueobronquiales, perforación esofágica y roturas diafragmáticas. Ahora, el diagnóstico es importante, ¿no? Obviamente va a haber manifestaciones importantísimas que el paciente va a tener, ¿no? Como dolor, cianosis, pero en este caso en traumatismos abiertos los síntomas son un poquito más complejos debido a que siempre van a estar acompañados de grandes cantidades de salida de sangre, ¿no? Obviamente hemorragias muchas veces masivas, ¿no? El examen físico, ¿no? Estudios de laboratorio, una correcta hemoglobina para ver cuánto vamos a transfundir en este paciente para poder realizar posteriormente el proceso quirúrgico correspondiente o de reparación, ¿no? Los estudios de imágenes, principalmente la tomografía axial computarizada, que es muy importante para el diagnóstico, el estadiaje y un correcto tratamiento quirúrgico, ¿no? Siempre pues ya posteriormente un correcto electrocardiograma, ecocardiograma, ¿no? Una esofagoscopía en caso de que haya una rotura o perforación del esófago y una broncoscopía. Hay que tener en cuenta que si hablamos sobre las manifestaciones clínicas más importantes, en primer lugar el paciente va a presentar un dolor torácico que se va a localizar, se va a encontrar casi en un 84,2%. En segundo lugar vamos a tener la disnea en un 57,5%. Hemoptisis, ¿no? Ese vómito de sanguinolento que muchas veces pues, se puede asociar a una hemorragia digestiva alta, pero en este caso, pues ya sea por un tipo de perforación que haya sido, ya sea por un arma de fuego o un arma punzocortante, va a ser en 1,5%, ¿no? Y muchos de estos pacientes son asintomáticos en un 8%. Principalmente, ¿qué vamos a tener además, no? Una disminución del murmullo vesicular, el paciente se va a encontrar aquí, ¿no? Va a haber pues un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente se va a encontrar hipotenso, ¿no? Muchas veces puede asociar a un shock, pues, hipovolémico debido a la gran hemorragia que lamentablemente pues provoque lesiones, muertes precoces en el accidente, ¿no? En el momento inmediato. Muchas veces estos pacientes también pueden presentar enfisema subcutáneo. Muchas veces al examen físico, ¿no? A la palpación podemos encontrar matidez o timpanismo a la percusión, ¿no? Durante la percusión. Muchas veces estos pacientes por el golpe, ¿no? Por la contusión, etcétera, va a haber pues presencia de hematoma en la área afectada y, bueno, principalmente pues cianosis. Nuestros pacientes se van a encontrar cianóticos. La evaluación, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de evaluaciones importantes. Una evaluación inicial que se va a dar en el lugar donde se ha producido el accidente y cómo nosotros debemos actuar. Siempre nosotros, como dijo mi compañero anterior, siempre debemos proteger la vía aérea, ver que el paciente tenga una correcta ventilación para poder estabilizarlo en el momento adecuado, ya que muchas veces esta ventilación nos va a permitir ver si el proceso puede llevarse a un hemotoras a tensión, un hemotoras abierto, un tórax inestable, un hemotoras masivo. Siempre tener en cuenta la circulación, que es importante para ver si el paciente no se encuentra cianótico, debido a que si vemos que la vía aérea, la ventilación y la circulación se encuentran comprometidas, muchas veces esto ya se puede conllevar a un hemotórax masivo o un taponamiento cardíaco, que lamentablemente pues, son lesiones por traumatismo torácico de gran mortalidad. Y una evaluación secundaria que ya son cierto tipo pues, de lesiones que pueden controlarse en el lugar del accidente y posteriormente pues llevar a la urgencia de realizar el tratamiento quirúrgico correspondiente, ¿no? En este caso podría ser un hemotórax simple, un hemotórax, una contusión pulmonar, una lesión del árbol traqueobronquial, ¿no? Lesiones cardíacas cerradas, una ruptura aórtica traumática, una ruptura diafragmática traumática, o muchas veces una ruptura cerrada del esófago. Entonces, si hablamos ahora principalmente sobre cómo sería el manejo, ¿no? Principalmente de lesiones torácicas con compromiso vital. En primer lugar, muchas veces puede haber obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Lesiones laringotraqueales. Las manifestaciones clínicas, principalmente, ya que esta obstrucción se puede asociar principalmente ya sea un hemotórax a tensión o un hemotórax persistente. Entonces, eso es la revisión más importante que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿no? Entonces, va a haber el paciente puede presentar enfisema subcutáneo del torso, disnea, ecmoptisis, tos, insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento, no? En este caso vamos a tener que tener un control rápido de la vía aérea, que es muy importante para tener pues
disminuir la tasa ya sea de mortalidad o de comorbilidades posteriormente, ¿no? Un correcto soporte ventilatorio, hay que inserciones de drenaje pleural múltiple, ¿no? Ya sea con una aspiración negativa bajo presión, broncoscopía flexible urgente para poder identificar exactamente dónde está el lugar de la lesión. Y en algunos casos es necesario realizar una toracotomía o esternotomía para poder reparar la lesión, principalmente una toracotomía anterolateral. Esas son importantes porque principalmente la toracotomía está como un tratamiento importante, ¿no? Principalmente lesiones a nivel de la tráquea y bronquiola, ¿no? Que principalmente ya son procesos más quirúrgicos. Entonces, si hablamos especialmente de las dos patologías más resaltantes y con mayor incidencia de porcentaje en el traumatismo torácico abierto, principalmente el neumotórax. Hay que tener en cuenta que deberemos diferenciar al neumotórax con un neumotórax simple, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un neumotórax a tensión con un neumotórax simple? Que el neumotórax a tensión principalmente pues, se asocia a un shock compresivo. Un shock compresivo, entonces eso es muy importante para un correcto manejo. Ahora, ¿qué elementos son importantes para nosotros poder diagnosticar el neumotórax a tensión? Obviamente el paciente va a tener una disnea, ¿no? Una dificultad respiratoria importante, ¿no? El paciente va a tener un compromiso hemodinámico, ¿no? Se va a encontrar hipotenso. Muchas veces podemos encontrar una desviación traqueal al lado contrario de la lesión, y eso, pues, en este caso, neumotórax es muy importante realizar una radiografía simple, ¿no? Donde nos va a permitir evidenciar correctamente esta desviación traqueal, ¿no? Muchas veces podemos tener ausencia de movimiento, ¿no? Muchas veces nuestros ruidos respiratorios en el lado afectado, ¿no? Se pueden encontrar ausentes, ¿no? Podemos encontrar además una hiperresonancia, ¿no? Durante la perfusión, ¿no? Del tórax afectado, y muchas veces una distensión venosa yugular. Entonces, en el neumotórax hay que tener en cuenta que el tratamiento principalmente del neumotórax a tensión, que muchas veces puede conllevar un shock compresivo, debe realizarse de manera inmediata, ¿no? Si es necesario realizarlo con una verificación radiológica, sería mucho mejor, para tener una correcta descompresión inmediata. Entonces, se va a colocar, ¿no? Principalmente un drenaje torácico, ¿no? Se pincha, ¿no? Con un abocac, ¿no? En el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, por encima de la tercera costilla, ¿no? Donde principalmente, ¿no? Los vasos y los nervios intercostales pasan por debajo de la costilla, ¿no? Entonces, eso es importante, donde lo vamos a hacer principalmente con esta válvula de Helmich, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, pues, un menor manejo del neumotórax a tensión. Sí, y la literatura nos dicen que también este neumotórax a tensión, el neumotórax puede ser un neumotórax abierto o un neumotórax con bola costal. Si nosotros hablamos de un neumotórax abierto, es cuando principalmente pues, la lesión se genera, ¿no? Y supera el diámetro de la tráquea, ya sea mayor de 2 centímetros o los 2/3. Entonces, el aire, ¿no? Hay que tener en cuenta que el aire que entra, ¿no? Aire de fuera hacia la cavidad pleural. Entonces, esto va a generar principalmente un mecanismo valvular unidireccional, ¿no? Ya que entra aire, pero no sale, ¿no? Puede ingresar aire que no sale. Esto pues hincha, ¿no? Hincha el hemitórax y colapsa el pulmón, ¿no? Esto comprime el mediastino, ¿no? Desplaza el corazón y colapsa las venas cavas, ¿no? Y este paciente pues puede cruzar con una insuficiencia respiratoria y muchas veces un shock. Entonces, es importante tener en cuenta que aquí principalmente se utiliza principalmente para tapar la herida de forma parcial, ¿no? Ya sea con compresas, ¿no? Lo que se conoce como el parche de Ancherman o la válvula de Helmich. Entonces eso es importante porque así vamos a tapar completamente el neumotórax a tensión, ¿no? Y posteriormente realizar pues una correcta intubación y ventilación mecánica para poder tratar el compromiso ventilatorio. Si hablamos de un neumotórax asociado a un bole costal, es principalmente ya, eso se debe a fracturas costales, ¿no? De 2 o más costillas consecutivas, o puede ser de 2 o más costillas, sí, o sea, en un mismo lado, ya sea derecho o izquierdo. Hay que tener mucho en cuenta que lamentablemente este tipo de fracturas afectan las articulaciones esternocostales. Esto provoca pues una pared torácica inestable, ¿no? Y pues va a formar una respiración no paradójica, que no, es decir, una respiración con incoordinación, que también puede conllevar a un shock, ¿no? O insuficiencia respiratoria. Entonces hay que tener mucho en cuenta que el tratamiento principalmente en estos pacientes es pues analgesia, morfina
y poner oxígeno mediante una mascarilla con reservorio al 100%, ¿no? Esto es importante porque son mecanismos ventilatorios no invasivos. O en todo caso, pues si no responde, realizar pues la intubación correspondiente, ¿no? Eso es lo más importante. Y posteriormente realizar pues la toracotomía. En estos pacientes es importante tener en cuenta que se va a realizar una osteotomía, ¿no? Vamos a unir estas costillas para poder pues restaurar esa concavidad que tiene pues las costillas y así pues poder nuevamente formar esa respiración paradójica, ¿no? esa respiración coordinada. Esta unión, esta osteotomía de las costillas puede hacerse por medio de placas, ¿no? Como se ve en la imagen. Y el hemotórax masivo es otro de los más importantes que se encuentra en gran porcentaje, ¿no? Tener en cuenta que el hemotórax masivo se representa siempre cuando tenemos una pérdida sanguínea mayor o igual a 1,5 litros, ¿no? La clínica correspondiente va a ser disnea, inestabilidad hemodinámica, taquicardia, matidez y dolor. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser principalmente clínico y siempre asociado a exámenes auxiliares, principalmente pues ya sea una tomografía axial computerizada o en todo caso mucho más rápido un hemotórax masivo de las estructuras mediales al lado contralateral y una opacidad total en la radiografía, una matidez característica del hemotórax masivo. Siempre importante el tratamiento en estos pacientes es restaurar la volemia y un correcto drenaje torácico, ¿no? Para poder estabilizar al paciente, ¿no? Y siempre pues debemos tener pues mayor, ¿no? Para la cirugía, ¿no? Una correcta cirugía y tratamiento del hemotórax masivo siempre debe ser pues mayor de 1500 mililitros, siempre poder restablecer la volemia y un correcto compromiso hemodinámico. El taponamiento cardíaco que simplemente ya se ve muchas veces por complicaciones, ¿no? Asociado a la triada de Vega, hipotensión, ¿no? Ruidos cardíacos apagados, ingurgitación venosa yugular. Principalmente acá el tratamiento rápido va a ser una toracotomía de reanimación, que es el proceso más importante, ¿no? Por ella, para finalizar, espero no los haya cansado por tanto tiempo, me gustó mucho ese cuadro y quiero que, no sé si todos los compañeros lo puedan observar, que la toracotomía es uno de los procesos más importantes, ¿no? Ya para poder estabilizar y posteriormente ver, ¿no? Qué otro tratamiento quirúrgico se puede realizar en los traumas torácicos abiertos. En los traumatismos torácicos es muy importante la toracotomía, ¿no? Y también, pues, el manejo que tengan los cirujanos, porque mientras en menor tiempo se realice, el paciente, su tasa de mortalidad va a ser menor y los procesos de comorbilidades. Entonces, la toracotomía está indicada en un hemotórax masivo, ¿no? Es decir, que tenga una pérdida mayor de 1500 cc de entrada, o que esté continuamente sangrando, ¿no? Que sea mayor de 100, de 150 a 200 cc a la hora durante 3 o 4 horas seguidas. En hemotórax coagulados, ¿no? Ya que si es necesario sacar los coágulos, porque si no puede conllevar un fibrotórax de forma diferida. Siempre es importante en estos casos asociarlo a la toracopía. Muchas veces, pues, una fuga de aire masiva con lesión traqueobronquial que requiere el mejor manejo es por cirugía abierta, pero muchas veces durante el tiempo, pues la toracotomía es importante, ¿no? Muchas veces cuando haya heridas penetrantes transmedianísticas, ya sea por disparo o por el proceso de cavitación, lesiones de grandes vasos, que se asocian mucho a los traumatismos de cirugía por traumatismos torácicos abiertos, ya sea pues lesiones a nivel de la cava, de la subclavia, lesiones esofágicas, ¿no? Que pueden conllevar una epiema, una mediastinitis y una toracoplastia traumática, que es muy importante. Y finalmente mis conclusiones, que las saqué de algunos artículos que me parecieron importantes, es que siempre tenemos que tener en cuenta en los traumatismos torácicos, ¿no? Las fracturas costales, que muchas veces se subestima, pero muchas veces hay que tener en cuenta, ya que muchas veces este proceso de hipoventilación nos puede dar a cuenta de que muchas veces estas fracturas costales han penetrado, comprimido, lacerado cierto tipo de estructuras o órganos internos, ¿no? Un neumotórax simple que puede convertirse en hipertensión, ¿no? Siempre hay que tener mucho en cuenta pues, los hemotórax retenidos y siempre hay que tener en cuenta que las lesiones diafragmáticas muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero es importante siempre un correcto manejo. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. No sé si me podría dar un segundito para poder mostrar un video rapidito, de 1 minuto nada más.
Un minuto, Leonardo. Muy bien, te felicito. Sí, sí, doctor, un minutito, por favor, El doctor, siguiente, para que falta los uno, ¿no es compañeros cierto? puedan También 10 cerrar. minutos, por favor, que tengo una Sí, reunión. sí, doctor, sí. Ya, Sí, 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 doctor. ya. Sí, doctor, si no, que siga mi compañero doctor y no se preocupe, yo el video se lo mando a los chicos por el WhatsApp para que lo puedan Ya, revisar. Solo correcto. es de un minutito nomás. Sí, ya, doctor, no se preocupe. Entonces Muchas tengo una gracias. reunión, tengo que... Sí, 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 no se preocupe, doctor. Sí, ahí sigue mi compañero. Gracias. Yo te felicito, muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Eh, Doctor, buenos días. ¿Se puede ver las diapositivas? Y muy bien, muy bien. Continúa. Perfecto, doctor. Bueno, simplemente para terminar la exposición, yo soy Miguel Ángel Pérez Acuña. A mí me ha tocado hablar sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Primero, simplemente vamos a tener en cuenta un poco sobre la definición que es esto y para entenderlo también con un poco de su clínica. No olvidemos que este síndrome, el famoso SDRA, este síndrome de distrés respiratorio agudo, en sí es una insuficiencia respiratoria, como valga la redundancia, aguda grave, pero muchas veces potencialmente es mortal si no se sabe tratar. Se caracteriza en sí por un edema pulmonar no cardiogénico que se debe encontrar, muchas veces también un daño alveolar difuso. Entonces, muchos de los cuales condicionan a una pobre oxigenación en el paciente. Este síndrome genera, lógicamente, un daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso, ¿ok? Entonces, tiene como consecuencia el incremento de ¿qué? De la permeabilidad vascular pulmonar. Y eso también tiene una disminución del tejido pulmonar aéreo. En sí, ¿cómo vamos a encontrar, cómo se va a presentar clínicamente esta patología, este síndrome? Como hipoxemia, alteraciones radiológicas bilaterales, incremento de espacio muerto fisiológico y muchas veces una disminución de ¿qué? De la distensibilidad pulmonar. Es importante también tener en cuenta cuando hablamos de su clínica, hablamos que muchas veces en una radiografía, como ya habíamos comentado, va a haber muchas veces infiltraciones bilaterales difusas, una hipoxemia, muchas veces tiene una causa no cardíaca, ¿no? Como ausencia de signos de hipertensión auricular izquierdo, ¿no? O sea, esa ausencia del signo de hipertensión, una presión capilar disminuida, menos de 18, una taquipnea, disnea e hipoxia, una cianosis, tos seca, fiebre, crepitantes ligeros y muchas veces alteraciones a nivel de la conciencia. No olvidemos que esta patología tiene una disminución del oxígeno en el paciente, entonces muchas veces va a tener alteraciones a nivel de la conciencia. Importante para hablar de este cuadro son, cuando queremos hablar de este síndrome, es importante tener en cuenta y que nos va a ayudar simplemente a entender básicamente este síndrome, son los criterios de Berlin. Primero vamos a hablar de una temporalidad, que es en sí la aparición clínica de nuevos síntomas respiratorios y o muchas veces el empeoramiento que va a dar estos síntomas. Como ya lo había comentado, hay diferentes síntomas que vamos a encontrar. Entonces, esto va a ir, muchas veces empeora o muchas veces van ocurriendo uno por uno, entonces poco a poco se van haciendo nuevos, ¿no? Entonces, imágenes, lo que encontramos muchas veces en la radiografía a veces son opacidades, pero como ya lo había comentado, son bilaterales. Entonces, muchas veces, a veces hay derrames o colapso lobar, pulmonar o nódulos. Cuando hay origen un edema, porque eso es su clínica, se encuentran también edemas. En sí, la insuficiencia respiratoria muchas veces no está totalmente explicada por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de fluidos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay una causa no cardíaca en este síndrome. Entonces, muchas veces es importante una ecocardiografía, muchas veces porque a veces lo que se busca es excluir ese famoso edema hidrostático. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta siempre ese síndrome, la parte cardíaca o esa insuficiencia cardíaca, ¿no? O esa sobrecarga de fluidos. Y cuando hablamos de oxigenación es importante, ¿no? Cuando hablamos de un PAO2, ¿no? Estamos hablando de la presión parcial de oxígeno con un FIO, que es la fracción expirada de oxígeno. Es igual entre 200 a 300, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de un PEC, que es la presión positiva al final de la expiración, o un CAC, que es la presión positiva continua, ¿no? De la ventilación respiratoria, tiene que ser mayor o igual a 5, ¿ok? Esa es una leve. Moderada, el PAC con el FIO va a ser de 100 a 200 y el PEC ya es mayor o igual a 5. Pero cuando ya es severo, este PAC FIO ya es menor o igual a 100. No olvidarnos, el PAC
viene a ser esta presión parcial de oxígeno y el FIO es esta fracción inspirada de oxígeno. Entonces va a ser ya igual a 100 y el PET mayor o igual a 5. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto que está de Berlín. ¿Por qué? Porque en sí esta oxigenación, sea leve, moderado o severo, nos va a ayudar a entender y a comprender también en qué fase vamos a encontrar este signo. Entonces estos criterios de Berlín son importantísimos. La oxigenación, los signos síntomas clínicos que vamos a encontrar en el paciente y ver si hay algún diagnóstico por imagen y alguna insuficiencia cardíaca que se relacione con el síndrome. Ahora, vamos con la epidemiología y las causas. Cuando hablamos de esto, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta más que todo son las causas directas o indirectas. Entonces, directas siempre vamos a tener que tener en cuenta una aspiración de contenido gástrico, por ejemplo, una neumonía, una inhalación, por ejemplo, de sustancias tóxicas. Muchos de estos pacientes son de inhalar, por ejemplo, humo, cocinan a leña, ¿no? Una contusión en bolas pulmonares, toxicidad por oxígeno, radiación. También muchas veces hay un trasplante pulmonar, eso trae una lesión por reperfusión o cuadros próximos de asfixia. Un paciente que en algún momento está asfixiado, tenía algún trauma y ha habido una asfixia, muchas veces por diferentes circunstancias. Indirectas puede ser una sepsis, un trauma, pancreatitis, shock, quemadura, sobredosis de fármacos, una coagulación intravascular diseminada, una transfusión masiva. Pero lo que nos tiene que a nosotros importar mucho fuera de los criterios de Berlín son estas causas directas, ¿no? Por ejemplo, una neumonía del paciente, la anamnesis que puede tener el paciente, ¿no? Esa sustancia tóxica como el humo, o alguna toxicidad, o alguna asfixia, o alguna embolia o contusión. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, importantes más que todo de la anatomía aplicada, es que no olvidemos siempre que el pulmón va a tener una función principal, ¿no? Es ese intercambio gaseoso. Entonces, va a permitir la entrada de oxígeno en sí a la vía aérea pequeña o zona de intercambio, ¿no? Entonces, va a haber también zona de disposición de alto contenido, por ejemplo, de dióxido de carbono. Eso es lo normal, esa es la patología de la anatomía común del pulmón. Pero ¿por qué pongo los neumocitos? Porque esto es muy importante en la patología. No olvidemos siempre de que el neumocito tipo 1 recubre el 90% de la superficie alveolar. Entonces, son encargados de permitir la difusión de los gases a través del citoplasma. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Gracias a que la membrana basal del neumocito se va a fusionar en sí con la pared alveolar y el endotelio capilar. Y el neumocito tipo 2, una de sus funciones principales sí va a ser sintetizar, ¿no?, el surfactante pulmonar. Entonces, esto muchas veces que disminuye la tensión superficial de la capa, esa capa de líquido, ¿no?, que va a recubrir la superficie interna del alveolo. Entonces, esto que impide el colapso de esto. Entonces, por eso nos damos cuenta que el neumocito tipo 1 como el tipo 2 en este síndrome es muy importante cuando hablamos de su patología o su clínica. Ahora, este cuadro es importante simplemente para entender un poco la fisiopatología en sí. Como hemos mencionado, hay distintas causas que nos van a producir este proceso inflamatorio, ¿no? Pero muchas veces es exclusivamente el pulmón y va a afectar también a veces algunos órganos porque hablamos de alguna vía hemorrágica. Entonces, esta respuesta inflamatoria en sí activa de leucocitos y macrófagos que vamos a encontrar van a generar los metabolitos y radicales libres. Entonces, estos productos los cuales van a producir en sí un daño, ¿no? Estos metabolitos y radicales libres son los que van a traer el daño aquí a nivel del epitelio pulmonar y el endotelio capilar. Entonces, aumenta la permeabilidad de la barrera alveolo capilar. Es muy importante también que dentro del tejido pulmonar lo que se va a ver más afectado en sí es el linfocito tipo 1. Por lo mismo que se compromete esta reabsorción de los fluidos dentro del pulmón. Entonces es precisamente que va a haber una pérdida de hemostasis cuando hay un desbalance hídrico. Y también hay una necrosis en el neumocito tipo 2, lo cual disminuye la producción de surfactante y provoca que en sí que los alveolos tiendan a colapsarse. Por eso digo que la fisiopatología, como su anatomía, el neumocito tipo 1 y el neumocito 2 son los que van a sufrir, por así decirlo, son los que van a tener la consecuencia, son los que se van a dañar. Simplemente para tener en cuenta, hay que recordar siempre un mecanismo que se basa en el flujo de fluidos entre el alveolo capilar o el flujo transcapilar. Entonces, esa es la ecuación de Starling. Es un flujo transcapilar. ¿Qué viene a ser el KPF entre el PCI menos el PI y el coeficiente de reflexión osmótica capilar? Entonces, no olvidemos, el KFC es el coeficiente de filtración de membrana capilar, PCI-PI es la presión hidrostática capilar e intersticial respectivamente, que se restan, y también hablamos de una presión osmótica capilar e intersticial, respectivamente. Y el coeficiente de reflexión osmótica capilar, que es cuán permeable va a ser el paso de las proteínas con capacidad osmótica, cuyo valor aproximado es de 0,75.
Es simplemente ese es el flujo transcapilar, ese es el flujo transcapilar, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a entender un poco ese fluido central venoso y el capilar. Simplemente las fases también tenemos que tenerla en cuenta, por eso hablamos también de los criterios de Berlín. Primeramente, entender la fase aguda, que es en sí de 1 a 6 días. Se caracteriza porque ¿qué encontramos? Característico, edema alveolar e intersticial secundario, porque va a aumentar la permeabilidad capilar. Hay acumulación de glóbulos blancos y glóbulos rojos, y además, ¿qué es lo que primero se daña? Van a ser los neumocitos, una destrucción. Esto compromete que el cambio gaseoso normal, entonces va a haber un colapso alveolar difuso, entonces esto va a empeorar la inactividad de surfactante. Después viene el subagudo, que ya es de 7 a 14 días, acá hay una resolución ya de la fase aguda, entonces hay parte muchas veces esa parte del edema se va a reabsorber y comienza a verse señales de reparación tisular, ¿no? Muchas veces proliferación del neumocito tipo 2 y una infiltración de fibroblastos o pequeños depósitos de colágeno. Este es más que todo una resolución de la fase 1. Y la crónica, que ya es de mayor de 14 días, acá ya el infiltrado celular está resuelto. En sí, casi por completo tendrá que estar resuelto ese infiltrado. Y en algunos pacientes el edema se reabsorbe y la inflamación baja, ¿no? Sin haber ningún proceso fibrótico, porque muchas veces estos pacientes llegan a un proceso fibrótico, ¿no? Entonces, mientras que otros cambios, como ya lo comento, predomina una fibrosis difusa, entonces por ende el progresimiento en el epitelio alveolar, y muchas veces puede existir que esta fibrosis que trae el colapso de vasos pulmonares y una hipertensión pulmonar. Simplemente el cuadro de la derecha es importante para entender, ¿no?, que existe un daño de la membrana alveolocapilar, activación de células leucocitarias, citocinas, necrosis celular, hay una pérdida de la integridad de la membrana. Hablamos del alveolo capilar. Esta activación de células leucocitarias, hay una permeabilidad vascular, hay un edema alveolar, que eso empieza desde la fase aguda. ¿Y qué es lo que nos trae? Una fibrosis y rigidez, que esto empeora en la fase crónica, como muchas veces hay una alteración por así decirlo, en la gamografía, ¿no? Una hipoxemia, alteración metabólica y una división multiorgánica. Por eso a veces se habla de órganos, muchas veces con una hemorragia. Y clínica, no olvidando siempre la taquinea, disnea, tiraje, que vamos a encontrar en el paciente. Este cuadro es importante, lo pueden encontrar también en artículos y te resuelve muy bien este síndrome. Y simplemente ya para finalizar, ¿qué es el diagnóstico y el tratamiento? Cuando hablemos de diagnóstico, es importante ver este cuadro de hipoxemia, que es clínico, ¿no? Ver la hipoxemia, ver los infiltrados pulmonares bilaterales, que también se encuentran en la radiografía, un examen de sangre y radiografía. En la gasometría arterial, ver si hay una hipoxemia, una alcalias en la etapa aguda de enfermedad, una acidosis muchas veces, pero muchas veces se va a encontrar más acidosis que alcalosis. Y muchas veces un aumento de la fatiga en el paciente. En radiografía encontramos, como se puede ver también en la imagen, ¿no?, encontramos filtrados pulmonares, ojo, característicos son bilaterales, de carácter algo nodoso, y muchas veces focos de condensación y una posible broncorama aéreo. Exámenes complementarios que siempre tenemos que tener en cuenta: hemograma completo, panel metabólico básico, estudios de coagulación y concentración sérico del lactato. Y los posibles problemas, muchas veces ginesiológicos, ¿qué es lo que podemos encontrar? A veces una alteración de intercambio gaseoso y hipoxemia, ¿no?, en este famoso gamografía, aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia respiratoria, disminución del volumen pulmonar, ¿no?, muchas veces de carácter respiratorio, una obstrucción de vía aérea, ¿no?, por estas secreciones que se producen por este síndrome, disminución de la distensibilidad tóraco-pulmonar y una intolerancia al esfuerzo físico. A veces el paciente que hace esfuerzo físico se cansa, entonces no llega a hacer sus quehaceres diarios, por así decirlo, ¿no? Y una disminución en la superficie pulmonar disponible por este intercambio gaseoso. Y simplemente para el tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Simplemente para entenderlo un poco, simplemente se habla de 4 fases, ¿no? Lo que tenemos que hacer más que todo es reducir las zonas de pobre intercambio gaseoso, aumentar la entrega de oxígeno en los tejidos, disminuir el consumo de oxígeno en el aparato respiratorio y evitar futuras complicaciones asociadas al cuadro, ¿no? Muchas veces se habla de oxigenoterapia, soporte ventilatorio, ¿no? Y también se usan diferentes fármacos, ¿no?, que más que todo para el manejo de edema y control del proceso inflamatorio: glucocorticoides, antioxidantes, diuréticos, electrolitos y antiinflamatorios. Muchas veces otra estrategia utilizada es el reclutamiento alveolar, cuando muchas veces es grave este síndrome. Entonces, esta evidencia sugiere una estrategia de ventilación mecánica de una maniobra de reclutamiento, cuando más que todo para el alveolo colapsado. Y para finalizar, este cuadro importante que hablamos de la severidad, cómo va aumentando, ¿no?
como por ejemplo cuando hablemos un PAFI menos de 80, ¿no? Y hablamos de un SOMO, que es la oxigenación por hormona extra corpórea. Hablamos de una hipoxemia refractaria y una ventilación protectora, esta ventilación protectora no funciona. Si es menor ya de 150, hay bloqueos bloqueantes neuromusculares. Entonces hablamos de una infección continua, inicio precoz no más de 48 horas, y un prono, que significa que es mayor de 16 horas al día durante varios días consecutivos. Y de ahí viene un poco lo severo, ya es menor de 200, hablamos ya hablamos de un TSF, que es menor de 12, y usar niveles elevados, por ejemplo, una mejor oxigenación, ya más hemos hablado del tratamiento de oxigenoterapia, muchas veces mantener el papilo menos de 30 y monitorizar continuamente. No olvidarnos que cuando hablamos de un soporte ventilatorio o oxigenoterapia en el paciente, tenemos que siempre estar monitorizar, por así decirlo, continuamente. Y no olvidarnos que cuando hablamos de las 3 fases, siempre en la fase severa o la fase grave o ya la fase crónica, debería de mejorar el paciente. Ya cuando empeora, eso nos ayuda mucho a una fibrosis y ahí ya tenemos que hacerle un tratamiento muy diferente. Lo importante es tratarlo con tiempo y que no llegue a esa fase crónica o a esa fase ya de fibrosis. Bueno, eso será todo por mi parte, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, los felicito. Han sido más 3 magníficas exposiciones, hay poco por decir. De todas maneras, recomendarles que deben tener sus protocolos de atención siempre a la mano de traumatismo torácico, por ser una patología bastante frecuente y que la van a ver bastante, no solamente de internos, de residentes, sino en su práctica privada, sobre todo cuando estén en provincia. Muy bien, seguir estudiando, seguir siempre unidos y saber que siempre también tienen que actualizar sus protocolos. Los protocolos van cambiando, felizmente ahora hay bastante información y lo más importante es que aprendan a caminar juntos. Muy bien, los felicito. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.